Dentro de Derecho a la Salud hemos considerado dos preguntas para este cuestionario. La primera es, durante la cuarentena, a causa de la COVID-19, ¿pudo acceder con normalidad a los establecimientos de salud para poder atenderse? Según las respuestas obtenidas a través de esta encuesta, vemos que en el gráfico de la pregunta número 1 se observa que el 27,8% de los usuarios optó por la opción fue complicado, evidenciando que para el acceso a los establecimientos de salud tuvieron dificultades para atenderse. El 22,2% sintió temor a contagiarse al acudir a los establecimientos de salud, mientras que entre las opciones sí, no y no asistí, hubo un empate al obtener 16,7%, es decir, el mismo porcentaje que durante la cuarentena sí pudo acceder con normalidad, no accedió con normalidad para poder atenderse o simplemente no asistió a los establecimientos de salud. En la segunda pregunta formulamos la siguiente. ¿Tienen conocimiento de que algún conocido haya presentado estrés, ansiedad o depresión como consecuencia de la cuarentena por la COVID-19? Según el gráfico de la pregunta número 2, se observa que el 44,4% eligió la opción sí, revelando que la mayoría de los usuarios tienen un conocido que ha presentado estrés, ansiedad o depresión durante la cuarentena por la COVID-19, seguido del 33,3% que nos dice que algunas veces sus conocidos han presentado alguno de estos cambios. El 16,7% no tiene ningún conocido que haya presentado estos síntomas y solo un mínimo porcentaje de los encuestados nos menciona que sus conocidos ya presentaban ansiedad, estrés o depresión. En la pregunta número 3, correspondiente a la violación de los derechos a la integridad física, tenemos que, según la gráfica número 3, se observa que el 56,6% de las personas, que corresponde a más de la mitad, remarcan no haber sufrido algún tipo de percance o abuso por parte de alguna figura de autoridad durante el periodo de la cuarentena. Asimismo, tenemos que el 27,8% de los encuestados ha respetado por completo la cuarentena y solamente el otro 16,7% afirma haberse sentido hostigados por alguna figura de autoridad de su comunidad. Ahora, según los resultados de la pregunta número 4 de la encuesta, tenemos que en la gráfica se observa que el 55,6% considera que las figuras de autoridad de su localidad no han cumplido de manera satisfactoria su labor de mantener la seguridad sanitaria de las personas y el aislamiento obligatorio. Por otro lado, tenemos un aproximado de un 44,4% que piensa lo contrario y que considera que se ha hecho un buen trabajo en estas áreas. Por último, según la gráfica 5 se observa que el 50% de individuos ha respetado por completo las normas sanitarias brindadas por el gobierno en contra del virus de la COVID-19. Por otro lado, se registra que el 16,7% de individuos no han respetado las normas sanitarias. Y por último, solo el 33,3% de las personas han tratado de cumplir lo mejor que pueden las normas sanitarias. Con respecto al derecho a la libertad, tenemos las siguientes preguntas. Durante la cuarentena, ¿qué ventajas considera que tuvo el confinamiento y la restricción de su libertad? Según el gráfico, se observa que el 38,9% de las personas encuestadas considera que el confinamiento y la restricción a su libertad tuvo ventajas como el de frenar la transmisión del virus. Por otra parte, el 33,3% de la población cree que no sirvió para nada el confinamiento. De igual forma, el 27,8% considera que el confinamiento aumentó el vínculo con la familia. Como siguiente pregunta, ¿fue correcto que el personal policial ingrese con facilidad a las viviendas al no cumplir con las medidas durante el confinamiento? Las personas encuestadas respondieron que sí fue correcto y que estuvo bien para aquellas personas que incumplieron con esta medida. Que el personal policial ingrese con facilidad a las viviendas al no cumplir con las medidas durante el confinamiento, el cual se aprecia una igualdad de un 44,4% y un 11,1% respondieron que no fue correcto que el personal policial ingrese con facilidad a las viviendas. Interpretación de los gráficos del derecho de libertad de expresión. Según el gráfico 8, se observa que el 66,7% de encuestados nos dice que el derecho de la libertad de expresión sí es importante. Por otra parte, el 22,2% de los encuestados
informa que la libertad de expresión es poco importante. Y por último, el 11.1% de la población encuestada revela que la libertad de expresión no es importante. Según el gráfico 9, se observa que durante la pandemia en las familias peruanas se ha violado el derecho de la libertad de las personas de expresión en un 50%. Por otra parte, las personas encuestadas nos dicen que en su familia no ha sido violado el derecho a la libertad de expresión en un 27.8%. Y por último, el 22.2% de la población encuestada nos dice que en su familia el derecho de libertad de expresión ha sido violado a veces, en distintas ocasiones. Según la gráfica 10, se observa que la situación del 44% de las personas fue de manera presencial durante el tiempo de pandemia, lo cual es su situación laboral. Por otro lado, el 27,8% cambió su modalidad de empleo a una de teletrabajo y por último el 27,8% restante se vio afectado quedándose sin empleo durante el tiempo de pandemia. Según la gráfica 11, se observa que el 50% de las personas durante el tiempo de pandemia ha reportado que algún conocido suyo perdió su empleo de manera injustificada, sin haber sido remunerado de manera justa. Por otro lado, tenemos que el 27,8% de los individuos reportan no haber presenciado esto, y por último el 22,2% reportan no haber estado seguro de que si se presentó este tipo de abuso. Derechos a los medios de comunicación. Según la tabla número 12, según la gráfica 12, se observa que el 55.6% de las personas piensan que la información que ha sido brindada por los medios de comunicación no es fidedigna. Por otro lado, tenemos que el 22.2% piensan que tal vez pudo ser fidedigna y por último, un 16.7% reporta que sí es fidedigna la información que han brindado los medios de comunicación. Según la tabla 13, se observa que el 50% de las personas piensan que los medios influyeron en las decisiones que tomó el Estado frente a la pandemia. Por otro lado, tenemos que el 27.8% piensan que a veces pudo influir. Un 11.1% piensa que regularmente ha sido influido y por último tenemos que un 11.1% reporta que los medios de comunicación no influyeron en las decisiones que tomó el Estado frente a la pandemia. En síntesis, los derechos humanos más vulnerados en medio de la crisis mundial de coronavirus han sido el derecho a la salud, a la integridad física, al trabajo, a la libertad de expresión, la libertad de reunión y tránsito, a la seguridad personal y la inviolabilidad del domicilio. Si bien las acciones de los gobiernos para salvar las vidas humanas y detener la transmisión del COVID-19 fueron necesarias, consideramos como grupo que lo más adecuado hubiera sido que los estados aborden la pandemia desde un enfoque más cooperativo y basado en los derechos humanos, para proteger a las personas de tantos abusos cometidos por nuestras propias autoridades. Finalmente concluimos que los gobiernos deberían tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de todos, pero en mayor medida de los más vulnerables y marginados. Muchas gracias.